inclusión de las nuevas tecnologías en la escuela desde la mirada o desde el aporte de educación artística. Así que pueden hacer las preguntas que quieran en el chat, siempre que tengan que ver con el tema, y con mucho gusto se las voy a contestar en la medida de lo posible ahora mismo, y si las vemos después o las dejan ya cuando sea el video, las vamos a contestar en una segunda entrega lo más rápido posible. Así que, bueno, estamos usando una tecnología para comunicar un tema educativo. Un tema que muchas veces es resistido y es tratado con mucho temor y como, oh no, todo está mal si aparecen las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías ya aparecieron, ya están, ya las usamos, y la pregunta no es si las usamos o no, o qué cosas malas nos van a traer, sino cómo le sacamos el mayor provecho a las nuevas tecnologías, porque ya están instaladas, ya existen, ya son accesibles, ya circulan, y lo digo con énfasis, por lo cual tratar de alejarlas de la escuela, lo único que va a hacer es generar que más se use y que se use clandestinamente. Entonces, respondiendo, ¿no? O haciendo como un hilo con esta pregunta de cómo la usamos, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la planificación. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías son un tema transversal a toda la educación, tanto de los niños de la escuela inicial, los chicos ya cuando tienen 2 años saben manejar las tecnologías, entonces no podemos dejar de tenerlo en cuenta. ¿Esto quiere decir que vamos a estar con los chicos de 2 años todo el día con las tecnologías? Por supuesto que no, porque de hecho sabemos que la usan de una manera muy mecánica, repetitiva, poco creativa y que les aporta poco. Entonces, de la escuela tiene una función especial en ese sentido, que es hacer propuestas que sean mucho más enriquecedoras para los niños pequeños y a su vez no prohibir al 100% o no entrar en conflicto al 100% con aquello que a los niños tanto les gusta, que son los videos, por ejemplo, sino ver de qué manera convertimos esa afición que tienen los niños, en la mayoría, ¿no? En el horario que está fuera de la escuela, en un elemento de pensamiento, de creación, de trabajo. Entonces, tenemos que salir del lugar de o la tecnología o la educación, sino, bueno, ¿cómo hacemos educación usando las tecnologías? Esa es mi primera recomendación, cambiar el paradigma. Las tecnologías están y van a seguir estando. Así que la opción que tenemos los docentes es ver qué lugar le damos en nuestra enseñanza, ¿sí? Si le damos el lugar de reemplazarnos a nosotros, ¿sí? Como hay veces pasa en las escuelas que el docente está cansado y les pone un video a los niños, entonces ahí no son los niños que vienen con un mal uso de la tecnología, sino es el docente el que hace una propuesta que es poco enriquecedora, ¿no? O los docentes que se ponen de acuerdo en mirar en algún momento un material audiovisual que sea significativo. Entonces, el mismo material, el mismo soporte, que puede ser el video, puede ser sumamente enriquecedor para trabajar con los chicos, los jóvenes, los niños, o puede ser simplemente pasar el tiempo. Ahí está la gran importancia de tomar conciencia de esta herramienta. ¿Para qué? Para usarla de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una herramienta que es transversal a todo lo que enseñemos en la escuela, ya sea desde el jardín hasta la educación secundaria. Por lo tanto, si nos ponemos a planificar su uso de manera aislada, es probable que nos repitamos en los temas y en los contenidos con otros docentes, ya sea si es una maestra de grado, que se repita con la docente especial de computación, o que se repita con la docente especial
de educación artística, o que no se traten todos los temas que se podrían haber tratado en la escuela. Por lo tanto, es de suma importancia aprovechar los espacios de tiempo al inicio del ciclo lectivo para poner en consideración lo que tenemos pensado hacer, cuándo lo pensamos incluir, y entonces que se pueda dar verdaderamente esta transversalidad entre lo que enseña, por ejemplo, el docente a cargo de un grado con los docentes especiales. Y que no sea que todos hicieron lo mismo porque es el tema que más suena como importante. Porque si el tema es importante, pero lo hacemos todos de la misma manera, en el mismo tiempo, lo que terminamos haciendo es aburriendo a los chicos, no aportándoles nada nuevo. Y bueno, entonces ahí caeríamos en esa intención de los niños de volver al uso de la tecnología simplemente como entretenimiento, inmediatez, juegos electrónicos, videos, ¿sí? Entonces, los docentes tenemos que planificar un uso estratégico de estas tecnologías. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es perderles el miedo, conocerlas, explorar formatos, explorar plataformas para ver cuál es la que más nos puede aportar según el tema que tengamos que enseñar. En esa organización de la enseñanza tiene un rol clave el equipo directivo. ¿Por qué? Porque el equipo directivo es el que tiene la posibilidad de armar una agenda de trabajo y decir, bueno, estas semanas de trabajo previo al inicio del ciclo lectivo, vamos a pensar juntos si vamos a incluir tecnologías, bueno, cuáles vamos a incluir y cómo las vamos a incluir para que no sea un desorden en el que cada uno hace lo que quiere, como le parece, en el momento que puede. Bueno, veo que están saludando. Bueno, gracias por estar acá y sepan que pueden dejar las preguntas que quieran. En la medida de lo posible las voy a responder ahora y si no se puede, quedan para la próxima. Entonces, estábamos hablando de cómo incorporarlas y lo que tenemos que tener muy claro es que las nuevas tecnologías no reemplazan al docente, de ninguna manera. Porque el docente tiene la mirada del grupo, de los alumnos, el detalle de cada chico en el aula. Por lo tanto, la nueva tecnología tiene que ser una herramienta, ¿sí?, de inclusión o de mejora de la enseñanza, pero de ninguna manera pensemos que va a reemplazar a una persona pensante y formada para enseñar y con experiencia de enseñanza. Entonces, siempre la tenemos que considerar una herramienta, no un reemplazo. No es pongo el video o pongo el juego o pongo la plataforma que funciona bien y me voy a tomar un café. Porque ahí sí es el mal uso de la tecnología. El buen uso de la tecnología en el aula es, bueno, en este momento a este grupo, ¿sí?, le va a venir bien ver una película para que, por ejemplo, a través de esa película reconozcan algo que estuvimos estudiando y podamos poner en diálogo lo que hicimos en el pizarrón con lo que vemos que hacen otros en una película, por ejemplo. O que digan, bueno, ahora nosotros vamos a hacer un videíto, un meme, 10 segundos de video para explicar esto que era tan difícil. Porque nosotros que somos chicos lo podemos explicar muy bien a otros chicos. Entonces, en ese nuevo rol de el niño como creador, va a aprender a usar, por ejemplo, la tecnología de la comunicación audiovisual para enseñar algo. Mientras que está haciendo ese proceso de enseñar ese algo que le parece importante, seguramente va a tener que repasar los contenidos, revisar que lo que está enseñando esté bien, secuenciar un guión, escribirlo y compartir esta escritura con otros de su grupo. Entonces, ese ejercicio va a ser absolutamente enriquecedor y va a ser muy productivo y va a servir hasta de evaluación para verificar
si aprendió ese contenido que está enseñando. Entonces, en ese caso, producir un video sobre un tema que aprendió podría tomarse como parte de una evaluación formativa. Sería algo interesante para los chicos, que pueden ver otros niños de la escuela, de otros grados, o se puede hacer un intercambio con otra escuela. Y se puede opinar sobre ese video explicativo que hicieron, sobre ese tema que les resultó importante, y se genera un uso, creo que ya lo dije, pero bueno, lo repito, sumamente enriquecedor de esta tecnología, pero a su vez obliga a que se use todo aquello que uno quiere trabajar en la escuela, que es organizar secuencias, darle prioridades a los temas, escribir, leer, compartir con otros, ¿sí? Entonces, ese sería un uso, por ejemplo, de las tecnologías del lenguaje audiovisual absolutamente a favor del aprendizaje. Es un trabajo que puede realizar, por ejemplo, la maestra de grado junto con los profesores de artística o junto con los profesores de... Gracias por los comentarios. O junto con los profesores de informática, o si en la escuela hay profesores especiales de idioma, también se puede hacer esta enseñanza en otro idioma. Entonces es mucho más lo que se trabaja intelectualmente, lo que trabaja cada uno de los chicos que participan de este proyecto, que lo que hace la tecnología. En este caso, por ejemplo, esta actividad de explicar algo a través de las tecnologías, lo podrían hacer chicos de la escuela primaria perfectamente, lo podrían hacer algunos chicos de la educación inicial, del jardín de infantes, obviamente los más grandes, y ya sería un posicionamiento absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque el niño que aprende a usar la tecnología como herramienta, es probable que cuando surja una nueva tecnología, que eso pasa y va a pasar todos los meses, surge una nueva tecnología, su postura frente a ella no es consumo y voy simplemente mirando lo que la tecnología me propone, sino, a ver, quiero entender la tecnología para poder usarla mejor, para usarla como herramienta de lo que yo estoy pensando, no para simplemente consumir tecnologías. Y me parece que este es uno de los ejes que tiene que tener la escuela. El uso de la tecnología tiene que ser mucho más que consumir tecnología. Tiene que ser, yo me apropio de esta herramienta y yo la uso. No, simplemente miro la herramienta y miro el avance de la herramienta y consumo el avance de la herramienta. Sino para que sea verdaderamente educativo y constructivo, bueno, los niños se tienen que posicionar como yo voy a usar esta herramienta. Y a su vez, obviamente, para que los niños tomen ese posicionamiento, los docentes tenemos que ser los primeros en asumir ese posicionamiento. Y el posicionamiento de uso la tecnología como una herramienta y en lugar de tenerle miedo, trato de aprender cómo se usa, de estudiarla, de analizarla, de pensarla, eso lleva tiempo. Y ese tiempo hay que dedicárselo. Los docentes tenemos que vencer la reticencia a las nuevas tecnologías y darnos el tiempo para aprender en qué consisten, qué nos aporta y cómo poder usarlas mejor en el aula. Ahora di ejemplos, ¿no?, de educación inicial, de educación primaria, pero una de las cuestiones más candentes en este momento con las nuevas tecnologías es el uso de la inteligencia artificial y los textos. Entonces, los profesores dicen, escriben textos con inteligencia artificial. Obvio. ¿Por qué? Porque el estudiante siempre va a tratar de resolver el trabajo de la manera más eficiente. Entonces, sí, acá nos vamos al secundario, pero los chicos de primaria también tienen acceso muy fácilmente a la inteligencia artificial. Y sí la van a usar todo lo que puedan. Y sí la van a usar para reemplazar la escritura. Entonces, de nuevo, nuestra pregunta tiene que ser, en vez de
¿cómo hago para prohibir el uso de las nuevas tecnologías? ¿Cómo propongo una actividad que analice y que obligue al joven, por ejemplo, al joven de secundario, a leer muy atentamente para detectar en la nueva tecnología, por ejemplo, de dónde sacó la inteligencia artificial, de qué fuente académica sacó cierta información que pone? Parece raro, pero no lo es. Voy a explicarlo un poco más. Este es un ejercicio, una posibilidad. Con los mismos estudiantes se arma un texto de inteligencia artificial con 2-3 temas. Parecería que el sistema es eficiente y muchas veces lo es. No obstante, no reemplaza el pensamiento humano, eso lo sabemos. Entonces, los estudiantes, ¿qué tendrían que hacer frente a ese texto? Bueno, revisar, controlar, releerlo, pensar en sus palabras y buscar o tratar de descubrir en qué autores se basó ese texto de inteligencia artificial. O sobre qué concepciones, ya sea de la historia, ya sea de la geografía, se basó para desarrollar ese texto. Obviamente este es un trabajo sumamente difícil que va a llevar un montón de tiempo y que no lo van a poder resolver usando la inteligencia artificial. Van a tener que usar la inteligencia humana y van a tener que leer a varios autores o varios enfoques de un tema para poder distinguir, esta inteligencia artificial hizo este texto basado en este enfoque y no en otro. Bueno, somos entonces los docentes los que tenemos que actualizar nuestra mirada para poder sacarle provecho a estas situaciones. Obviamente es muy trabajoso, pero ese trabajo es indispensable para darle sentido a nuestras prácticas áulicas. Para terminar, y acá me hacen unas preguntas muy interesantes sobre desde cuándo surge este problema, y yo les tendría que decir este problema de el miedo a las tecnologías o la reticencia a las tecnologías es sumamente antiguo y muchas veces se nos escapa pensarlo, pero ha estado presente en muchas sociedades y en muchas culturas. Por ejemplo, me voy bastante para atrás, en el siglo XV, acá en Latinoamérica, hubo una cultura llamada la cultura mochica que tuvo todo un friso que se llamaba la rebelión de los artefactos. Era el miedo a que los artefactos se pusieran en contra de los hombres. ¿Cuáles eran esos artefactos? Eran las hachas, las espadas, los escudos. Y bueno, pienso y paso del siglo XV al siglo XX y la saga de Terminator, donde tenemos de nuevo reiteradamente el miedo expresado a través de una obra de arte, que es el cine. Tenemos el miedo a que las máquinas se vengan y se den vuelta en contra nuestro. Cuando en realidad la historia ha demostrado que en realidad el escudo, el hacha y la espada por sí mismos no hacen nada en contra de los hombres. En realidad es el miedo de los hombres a que sea usado en contra de uno, pero en realidad los que hemos usado violentamente en la historia de la humanidad las armas somos los hombres. Las armas por sí mismas no hacen nada. Entonces, para mí, el desafío de la escuela es justamente convertir estas nuevas herramientas en una herramienta a favor de todas las personas. Y en ese sentido, la educación artística es una importantísima estrategia que tenemos para visibilizar este conflicto, esta situación que se da entre las tecnologías y la escuela. Doy otro ejemplo. Si nosotros les pidiéramos a una inteligencia artificial que haga un dibujo, lo va a hacer. Ponemos 3 o 4 palabras y le decimos dibuja, no sé, un paisaje con un árbol, bueno, y lo que se nos ocurra. De repente podemos hacer
ese mismo ejercicio con los chicos, ¿no? Con personas de verdad. Y nos vamos a encontrar que la producción es distinta. Y si analizamos la producción en la escuela, en el aula, si nos dedicamos a hacer una muestra en el aula de esta producción, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Puede ser que lo que haya hecho la inteligencia artificial sea lindo, o sea interesante, o nos guste verlo. Pero hay algo que va a tener aquella producción, aquel dibujo hecho a mano por los niños o por los jóvenes, va a tener algo especial, que es que los demás del aula van a poder reconocer quién hizo cada dibujo por su estilo de dibujo. Esa capacidad, esa conexión con el otro, no la podemos tener con la inteligencia artificial, porque es un otro abstracto. No es un otro que conocemos y con el que fuimos creciendo juntos. Por lo tanto, el lugar del dibujo del niño en la escuela es único, irrepetible. Es una comunicación con los demás que solo ese dibujo que hace ese niño puede tener. Entonces, si alguien dice dentro de la clase, pero con la inteligencia artificial el dibujo me sale mucho más lindo. Bueno, probemos. Puede ser que salga lindo y que entonces yo diga, bueno, lo imprimo y vuelvo a hacer algo diferente con este dibujo. Pero al que van a reconocer es al segundo, al que tiene una intervención humana. ¿Por qué? Porque es el que tiene la marca o el signo de ese ser que está queriendo expresarse a través del dibujo. Por eso, en vez de tenerle miedo, tenemos que decir, a ver cómo sos, probemos. Hagamos un dibujo a mano que nos va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Tardemos tiempo en hacer un dibujo en la escuela y después comparémoslo con esa misma consigna de inteligencia artificial. Seguro va a tener algunas cuestiones que nos van a gustar, pero vamos a tener esta clara diferencia. A la inteligencia artificial no la podemos reconocer en su estilo de dibujo como un compañero, como un amigo o como alguien que nos está expresando algo personal. Entonces, cuando problematicemos esto junto a los mismos niños se van a dar cuenta que el dibujo de ellos tiene algo muy, pero muy especial y que es irreemplazable. Entonces, que tenemos que usar estas herramientas en la medida en la que nosotros así lo planificamos, o así lo necesitamos, o así lo queremos, pero nunca pensar que son mejores que nosotros, porque cada niño, cada chico es único e irrepetible y todo lo que quiera expresar, ya sea con palabras o ya sea con imágenes, va a ser mucho, mucho más valioso porque es personal de él que aquella producción mediada por una tecnología. Tal vez cuando los chicos, los jóvenes y los adolescentes y también los adultos sean conscientes de esto, porque ya lo hayamos trabajado suficientemente en la escuela, valoren más su propia producción y dejen de tratar de usar las inteligencias artificiales para reemplazarlos ellos mismos, sino que las usen como una herramienta para solucionar algún aspecto que se les complica. Bueno, estas son algunas consideraciones sobre el tema. Queda abierta la charla a todas las preguntas que ustedes quieran hacer y seguro muchos temas más interesantes pueden seguir surgiendo sobre esta cuestión que es tan importante. Los invito a recorrer el canal porque tenemos otros temas como folclore, susurradores, los paisajes sonoros que tanto nos abren la sensibilidad. Así que bueno, los invito a recorrer el canal, suscribirse para no perderse el próximo capítulo y nos vemos. Hasta pronto.